luces. Un podcast de Iluminet. Con Jorge Curtidor y Antonio Arellano. Les damos una cordial bienvenida. A todas luces. Hola Pau, hola Luis, qué gusto que estén aquí. Luis nos va a acompañar a hacer esta entrevista a Pau después de una gran plática que vimos. Hola Pau, ¿cómo estás? Y hola a todos. Sí, tuvimos una entrevista súper interesante en el marco del Día Internacional de la Luz con Paulina sobre historia y vamos a acordarnos un poquito de ese momento. Y bueno, aparte de darte la bienvenida, Pau, qué gusto. Platícanos un poquito más para los que no te conozcan, brevemente sobre ti y tu camino en la iluminación. Pues muchas gracias ahora por la invitación a este podcast. Y bueno, como mencioné en la plática que di hace un tiempecillo atrás, soy egresada de la carrera de Historia por parte del Instituto Mora, con especialidad en divulgación. Y bueno, mi camino por la luz, mi camino por la iluminación, se puede resumir que como historiadora divulgadora me gusta trabajar con temas vinculados a las humanidades, cómo fue entendida y cómo fue utilizada la luz a través del tiempo, cómo se relaciona en temas de museografía y conservación del patrimonio. Y bueno, no me he quedado ahí. A través de estos años en Iluminet he desarrollado un gusto por los temas de cielos oscuros, luz natural o los debates sobre las temperaturas de color. Sí. Y así es como llegas a las grandes conferencias que nos presentas. Sí. Pero ahora entremos ya en esto que nos platicas, en materia, en tu especialidad, la luz, la historia, que sabemos que es una información súper valiosa que necesitamos conocer, y como personas que estamos relacionados con la luz y que trabajamos con la luz, ¿por qué es importante conocer esta parte de la historia? ¿Por qué nos importa y nos compete conocer esto? Bueno, igual esto lo comencé a mencionar la vez pasada. La historia sirve para muchas cosas, principalmente porque escuchamos mucho esto de la historia es para valorarla, para no repetir los errores del pasado, pero más allá de que suene ya como una frase cliché, es muy cierto. Mientras más conocemos una circunstancia, un contexto, más lo valoramos, más comprendemos, nos volvemos más empáticos y en el momento de tomar decisiones las hacemos, al menos si no las hacemos asertivamente, nos esforzamos porque así sean. Buscamos tomar mejores decisiones. Entonces la historia, y más en este aspecto de la arquitectura, nos lleva a que si se va a diseñar algo, si se va a plantear algo, pues no solo es por mi gusto personal o por lo que quiero mostrar, sino ese espacio qué simboliza, qué implica en un pasado reciente o en un pasado más hacia atrás, para las personas que están ahí, lo que el edificio como tal significa. Entonces hay varias capas, pero principalmente yo creo que es esa, en la manera en que se sabe más de un espacio, más se le valora y más se apropia uno de ese lugar y pues toma mejores acciones respecto a ese lugar, se le respeta, se le protege. Entonces yo creo que eso es como algo importante. Oye, Pau, ¿y qué tanto influye o impacta el aspecto filosófico o espiritual de la luz en la arquitectura contemporánea? Vámonos ahora más hacia estos momentos. Pues yo creo que muchísimo. Particularmente la arquitectura desarrollada en la segunda mitad del siglo XX es la manifestación del pensamiento, la filosofía y las preocupaciones de su tiempo. De hecho, en general, cada corriente arquitectónica siempre refiere de manera directa o indirecta la realidad de su entorno. Y que ya un poquito más adelante nos vas a platicar de esto, pero que sí podemos encontrar a estas obras brutalistas con una representación de la luz, un tratamiento de la luz bastante interesante, o a Luis Barragán con su manejo de la luz y el color. Pero bueno, tú también has escrito de cosas relacionadas con lo urbano, y desde este punto de vista histórico, ¿cómo nos permite ver, lo decías, lo que ya hicimos, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal? Y como ejemplo tenemos algo que escribiste sobre las torres Moonlight. ¿Nos puedes platicar de este ejemplo? ¿Cómo nos muestra esto? Ok. Las torres Moonlight, también se les conoce como lunas artificiales, fueron creadas a finales del siglo XIX. Eran torres gigantescas que arriba pues, era donde iluminaba y trataban de cubrir la mayor superficie posible. No todas las ciudades, ¿por qué? Porque no todas las ciudades contaban con la infraestructura para poder instalar alumbrado público. Entonces, si no puedes poner postes, si no puedes poner cableado, pues la solución más eficiente que se les ocurrió era hacer estas torres gigantescas que podían medir entre 50 o 70 metros y pues ya, que les alcance la luz a los que estuvieran cerca de ellas, ¿no? De las más representativas está una en San José, California,
que tenía una capacidad de 75.400 lúmenes, o sea, era como... básicamente era un rayo que te estaba... Más de lo que quemando. prometen muchas luminarias actualmente. Sí, no, era demasiado. Y bueno, esta torre en particular, como dato curioso, se ha considerado que pudo haber sido una inspiración para la misma Torre Eiffel, ¿no? Entonces, pero bueno, tú ya lo acabas de decir, era demasiado brillante a corta distancia y uno de sus problemas era que se quemaban rápidamente, no duraban, incluso en un inicio solo alcanzaban a durar como 2 horas. Y ya problemas que se dieron posterior y que por eso nunca pegó como buena idea, es que el ángulo de la luz generaba un efecto de desorientación, y creo que sí me ha pasado en algún momento que vas caminando y el piso no sabes qué tan profundo está, y bueno, esto era muy frecuente. Y aunque con el tiempo fueron mejorando su diseño, pues no fueron rivales para cuando llegó el alumbrado público, él se las ganó a todas, y muchas de estas torres pues fueron destruidas, las desemblaron para usar el metal, y pues ya pocas quedan, hay una que otra, pero pues realmente todas desaparecieron. Y otro muy buen ejemplo que me ha tocado escuchar es el de Barcelona, del plan maestro que se hizo para Barcelona, escuchando a María Güell platicar de cómo se realizó toda una investigación para conocer la ciudad, para conocer las arterias principales, qué cosa se había hecho, qué cosa no, y a partir de esta investigación, pues plantear el plan urbano, no tirar rayas a ciegas, que es algo que se recalca mucho al momento de proyectar ya sea arquitectura o iluminación, ¿no? Oye, Pau, siempre se quedan temas en las conferencias que se alargan, y recuerdo que se nos quedó pendiente hablar sobre brutalismo, que fue un tema que quedó un poco fuera de la conferencia, pero ¿nos lo puedes retomar un poco? Claro. Bueno, sobre el brutalismo, para entender un poquito más la razón de por qué es como es, nos tenemos que regresar justamente un poquito antes de que se desarrollara, que tenemos un mundo agotado tras la Segunda Guerra Mundial y posteriormente con las tensiones que provocaron la Guerra Fría. Entonces, está el mundo destruido, está el mundo apenas recuperándose de una crisis, la más grande que hemos tenido hasta el momento. Entonces, con esta necesidad de volver a reconstruir las ciudades, se decidieron que se tenían que ir a lo más práctico, a los materiales más simples, a los diseños más simples y minimalistas. Entonces, a partir de eso, los diseños empezaron a hacer de esa forma, ya no eran tan garigoleados, ya no era como la arquitectura que venía previa, ¿no? Ya no era el Art Deco ni el Nouveau, o sea, era algo más simple, o sea, muchos le han definido que parecen como cajas, pero tenía una razón, no era nada más porque el arte ya había muerto, ya no se les ocurría, era una necesidad realmente práctica por un contexto del que venían de recuperarse de una guerra. Entonces, un mito muy común fuera de la comunidad de arquitectos y de diseñadores es que se le dice brutalismo por lo tosco, y pues no tiene nada que ver. Viene del francés béton brut, no sé si mi francés sea bueno, pero bueno, significa hormigón en crudo, que era el material que principalmente se usaba. Entonces, de nuevo, un mito que se tenía muy presente era eso, que era porque era tosco. Y bueno, una de sus características es que, como ya lo mencioné, es minimalista, tiene una idea muy geométrica, suele ser de un estilo muy monumental y tiene una relación particular con la luz natural. Como son espacios tan grandes, pues obviamente se necesita mayor cobertura de luz, y una solución que encontraban era justamente hacer grandes entradas para aprovechar esta luz, ¿no? Y bueno, ya moviéndonos un poquito acá a México, hubo una situación muy particular porque aquí todo lo que llega a México, pues todo lo terminamos mexicanizando, le ponemos nuestro suello, el sabor, la salsa, lo ponemos muy a nuestro estilo, y unos ejemplos importantes es como Teodoro González de León, Abraham Sabludowski o Luis Barragán, que justamente este brutalismo que venía de Europa lo hicimos, bueno, ellos lo hicieron parte de o sea, se hizo más tradición aquí en México. Y empezamos a ver que cuando vamos en Reforma, vamos a Chapultepec, este tipo de edificios están por todos lados y hasta tienen como un sello de identidad mexicana. Entonces, es algo muy común de los mexicanos, este sincretismo de todo lo que viene de afuera. Sí, es de afuera, pero lo vamos a apropiar y le vamos a poner hecho en México. Pero no es plagiar ni nada, o sea, realmente queda un sello mexicano que se siente cuando uno entra a estos espacios, ¿no? Y bueno, he de decirte que antes de investigar el origen y el desarrollo del brutalismo, yo era de las que decían, ay, qué feo, no, está muy tosco, está vacío, está tosco. Pero como mencioné al inicio, para eso sirve la historia. Cuando empecé a investigar para hacer mi artículo,
pues se toma conciencia del valor que tiene y es como, o sea, no es grande ni es vacío porque tengan mal gusto, es porque traen un rollo interno, filosófico de encontrarse después de un conflicto tan grande como lo que fue. Entonces, de nuevo, se valora la estética, se valora el arte desde otra perspectiva cuando se revisa un poco la historia. Me gusta la palabra encontrarse, encontrar, porque se enfrenta también con esto que dices. En México hay una constante búsqueda de identidad, en algún momento lo llegamos a platicar sobre todo voy a usar el ejemplo de Teodoro González de León, que aquí en la Ciudad de México podemos visitar sus obras, ir a una y otra y entender cómo iba evolucionando su arquitectura, pero que al mismo tiempo eran estos bodoques gigantes de concreto, que de alguna u otra manera tenían esculturas que te tornaban a lo mexicano, o que tenían ornamentos que a lo mejor no eran ornamentos como tal, pero que sí te remontaban a cuestiones mexicanas. El color utilizado por Teodoro González de León, un rojo que contrastaba con estos edificios color concreto tal cual. Entonces, esto de encontrar me gusta la palabra, pero no sé, Luis, tú tienes otra pregunta por ahí para Pau. Pues sí, se habla mucho de que los proyectos urbanos tienen que ser multidisciplinarios, ¿no? Que intervengan diferentes especialistas, y yo le quiero preguntar si, yo creo que la respuesta es sí, pero que me la amplíes, si es necesario un historiador, una historiadora en un equipo para un proyecto de iluminación. Pues ya lo dijiste, la respuesta es un sí, y puede ser como desde dos aspectos. Cuando se hace un trabajo de patrimonio, ahí sí es como de cajón, porque así se evitan aberraciones extrañas como poner colores donde no van, o instalar luminarias en partes donde no se debería. Y ahí cuando se trabaje, cuando un historiador trabaje con los arquitectos, con los diseñadores, con todo el equipo, de nuevo, o sea, todo el equipo va a decir, este edificio representaba esto, es importante para las personas de la comunidad por aquello. Entonces, las decisiones que vayan a tomar en cuanto al diseño o la parte creativa pueden incluso inspirarse en la propia comunidad a partir del trabajo que un historiador les pueda ofrecer. Y en proyectos no necesariamente patrimoniales, sino más de infraestructura, podría decir que sí, también es importante, quizás no necesariamente un historiador, pero que sí se escuche el pasado de ese lugar, que se escuche a las personas de la comunidad donde se está planeando un proyecto arquitectónico de diseño de iluminación, porque estas personas les van a dar una respuesta de qué es importante para ese lugar, qué es lo que verdaderamente necesita y si este proyecto está respondiendo a esas necesidades de estas personas. Entonces, de nueva cuenta, si este edificio, si este proyecto va acorde, va en armonía con esta comunidad, pues obviamente va a ser un proyecto más valioso, más importante para ellos y más trascendente. Entonces sí, la respuesta es sí, se necesitan historiadores, humanistas en proyectos arquitectónicos. Y bien lo dijiste hace un rato, que más allá del cliché de conocer tu historia y esto, o sea, sí hay buenos ejemplos de que este estudio, de que un historiador, de que investigar puede dar un gran soporte, o más bien da un gran soporte a los proyectos. Podemos hablar de muchos ejemplos, pero me parece bien importante que nos vengas a platicar de esto. Muchas gracias, Pau. Pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Luis, también por estar en esta entrevista. Sí, muchas gracias, Toño, muchas gracias, Pau, y pues un gusto. Pues un gusto, muchas gracias y esperamos que nos sigan escuchando.